Bienvenidos a un capítulo más de Franco, donde hablamos de la vida y de odontología si da un poco de espacio. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, la peor pregunta que le pueden hacer a alguien que estudia odontología. De eso trata nuestro podcast de hoy. La peor pregunta que le pueden hacer a un estudiante de odontología. Y bueno, la categoría de malas preguntas que le pueden hacer a un estudiante van desde si cobras la consulta, por qué me cobras por el tratamiento, va a doler lo que me vas a hacer, y la gama de opciones es bastante grande. Si pues de repente les gustaría que habláramos de algún tipo de tópico en particular en ese menester, pues en otro capítulo lo podemos hacer con muchísimo gusto. Sin embargo, este podcast lo quiero desarrollar con respecto a la pregunta que te pueden hacer sobre el área de especialización. Y hago esta consulta porque muchas veces uno cuando empieza a la carrera, uno tal vez no tiene claro cuál es su área de especialización, dónde quiere especializarse, quizás ni siquiera se ha puesto a pensar en que si desea una especialidad o ni siquiera está seguro por qué decidió estudiar odontología. A veces iniciamos la carrera y tenemos un montón de dudas y la primera pregunta antes de contestar el área de especialización que nos gustaría o qué especialidad te gustaría, la pregunta forzosa debería de ser ¿por qué estoy estudiando odontología? Esa debe ser la primera pregunta. ¿Qué me motiva a mí a estudiar la carrera? Y esta pregunta, si la sé contestar, es muy importante tener clara la respuesta. Y aquí vamos a sacar un poco la respuesta de que a mí me gusta ayudar a la gente, es que yo quiero ayudar a las personas, etc. Porque uno puede ayudar a las personas de muchísimas maneras. Y no se necesita una carrera universitaria para poder ayudar a los demás. Para ser una buena persona no basta simplemente con querer hacerlo y tomar acciones. Querer hacer una buena obra todos los días es simplemente hacer algo que nadie hace cada día. Y es que si conoces a alguien en tu calle, por tu casa, por tu vecindad, tu residencial o incluso por lo que sería tu barrio y sabes que está pasando una necesidad, déjale algo enfrente de su casa y que ni siquiera se dé cuenta que tú lo dejaste. Eso es simplemente hacer una buena acción. Una buena acción es si vas en la ruta y llega una señora, llega una persona y pagarle su transporte simplemente por hacer una obra de caridad a una persona que nunca más vamos a volver a ver y a la cual no le vamos a pedir nada ni vamos a esperar nada de ella. Esa es una buena obra. Simplemente ser educado, decir buenos días, buenas tardes, con permiso, ayudar a las demás personas en lo que necesite. Todo eso es ser una buena persona. Así que para eso no se necesita una carrera universitaria. Yo tengo el gusto, el privilegio de tener a colegas que son muy buenas personas. Son personas excepcionales, admirables, de las cuales aprendo mucho de cómo son como personas. Y desafortunadamente hay otros que no. Hay otros colegas que desafortunadamente se han encerrado en que ellos son lo que un título dice y hasta ahí. Y las personas no somos eso. Yo puedo tener 5 títulos y ser una mala persona. Puedo no tener ninguno y ser una buena persona. Y puedo tener 5 y también ser una buena o una mala. Así que eso no determina. Eso ya viene en la actitud de cada uno. Y también mucho tiene que ver con el trasfondo familiar. Muchos somos de ejemplos de qué cosas nos tocó vivir, cómo nos criaron, a qué fuimos expuestos, a qué nos enseñaron en nuestra casa, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, un tío, un familiar cercano, un tutor, lo que ustedes quieran. Así que la primera pregunta fundamental es ¿por qué decidí estudiar esta carrera? Y la respuesta puede tener varios matices, ¿no? A lo largo de mis 38 años yo les puedo decir que he escuchado varias historias, varias anécdotas. Algunas me las contó mi papá, otras las he podido escuchar yo
a lo largo de mis años en la universidad y también en el trabajo. Y hay 3 anécdotas que me gustaría compartir con ustedes hoy. La primera es de una historia que me contó mi papá, de un compañero de clase de él que estaba estudiando solo porque su papá quería que fuera odontólogo. Y en esta primera categoría, en la que uno estudia porque sus papás se lo piden o porque sus papás quieren eso, pues es un poco difícil, ¿no? Uno no puede vivir la vida de otras personas. Uno tiene que vivir su vida y a veces algunos papás no entienden eso. Claro, nuestros papás siempre desean lo mejor para nosotros, pero a veces nuestros padres tienen unos sueños que no se pudieron cumplir y eso nos lleva obviamente a seguir eso que ellos quieren, pero no necesariamente es lo que yo quiero. Al final la vida, cada quien la tiene que vivir. Uno terminará tarde o temprano de separarse de la vida de sus padres, pero no olvidarse de ellos. Eso es muy importante. Podemos ya no vivir con nuestros papás, ya no depender de ellos, pero eso no significa que nos vamos a olvidar de ellos. Siempre tenemos que estar pendientes de nuestros papás. Sea de la visita que podemos hacerle cada cierto tiempo, estar pendientes por su salud, también si necesitan algo, también ayudarles siempre y cuando esté en nuestras manos y sobre todo siempre ponerlo en nuestras oraciones, ¿no? Lo han dado todo por nosotros y la pregunta es, ¿yo lo doy todo por ellos? Si la respuesta es no, pues eso implica que tenemos que reflexionar un poco al respecto. Ahora bien, cuando un padre al final decide cuál va a ser tu futuro, no siempre las cosas salen como se planean. No siempre salen las cosas tal cual estaba en el guión. Porque hay algo fundamental que necesitamos para poder alcanzar cualquier meta difícil o a mediano plazo o incluso a largo. Y es tener las ganas y la motivación para poder alcanzarlo cuando todos los demás dicen yo hasta aquí nomás llego, hasta aquí nomás yo puedo o yo aquí me rindo. Tener ese algo, ese fuego que tenemos dentro que nos hace hacer ese esfuerzo adicional donde ya no teníamos energía para poder alcanzar esa meta. Así que se necesita eso. Hay un elemento fundamental que es la motivación. Si ninguno de ustedes tiene esa motivación, esa fuerza de poder levantarse después de fracasar 3, 4, 5 veces o más, entonces probablemente ahí no esté tu pasión, no esté el anhelo de las cosas que querés hacer. Ahora, ese es un punto totalmente importante para poder hacer las cosas bien. Porque cuando las cosas se hacen con pasión, pues uno trata de mejorarse cada día y uno es autocrítico. Y uno dice, ve, esto no me quedó tan bien. Si puedo lo mejoro o la próxima vez lo voy a tratar de hacer mejor. Pero hacerse una autocrítica sana. Y cuando me refiero con una autocrítica sana, me refiero a que sea una crítica que al final me ayude, pero una crítica desde mi propia perspectiva. No confundir con la crítica constructiva que hacen terceros, o sea, una persona que me conoce o no y me juzga sin conocerme o conociéndome no del todo y yo tal vez me lo creo demasiado, me lo tomo muy a pecho. La autocrítica es fundamental y eso es un ejercicio sencillo y es ponernos delante de un espejo y decirme, en este caso, ¿no, Eric? ¿Qué me puedes decir acerca de eso? ¿Qué pensás acerca de eso? ¿Cómo te sentís acerca de eso? Y cuando ya sinceramente hablas con el espejo y qué mejor que la persona que tenés enfrente en ese momento para decirte cómo procediste, cómo hiciste y si lo que hiciste está bien o no. Ahí tendrás el elemento importante que va a ser el carburante para poder hacer la mejora continua. Ese es el primer aspecto.
Tienes la motivación para hacer esto, lo querés hacer, tenés las ganas, tenés ese fuego que te quema por dentro para poder lograr alcanzar tu meta independientemente de lo difícil que eso se vaya a poner. El segundo punto dentro de esto es, ¿lo estás haciendo por dinero o por pasión, por compromiso, por deseo, por anhelo, por sentimiento? Hay desafortunadamente mucha gente que decide estudiar odontología por el factor económico, en el sentido de yo voy a estudiar una carrera cara porque con eso yo voy a conseguir una remuneración alta por mi trabajo. Lo cual no está mal pensar de esa manera, pero no debería de ser la motivación principal. Y voy a poner un ejemplo muy absurdo, si ustedes lo quieren plantear así. Pero ponerse a estudiar una carrera solo para ganar dinero, uno puede comprar la lotería y si tiene suerte, gana la lotería, obtiene mucho dinero y prácticamente con un mínimo esfuerzo. Y estoy tratando de poner un ejemplo lo más light posible al respecto. Uno no debería de empezar una carrera por una motivación únicamente económica. Porque al final, cuando uno ya atiende a un paciente, cuando uno ya tiene la experiencia de atender un paciente, uno siente, si lo hace con pasión, lo hace con entrega, uno siente que o sea, es impresionante, ¿no? Se me hace difícil poder describir la emoción que le produce a uno cuando uno ayuda a otro con sus propias manos. Y cuando uno pudo quitarle el dolor a una persona, uno pudo evitar que una patología que tenía en su boca se convirtiera en un problema más grave, o uno incluso, pues, ¿por qué no?, le devuelve la seguridad al paciente, o le ayuda en una situación accidental como en el caso de un trauma. Se siente bien cuando ese paciente se va del consultorio y dice gracias. Uno por dentro, no hay cosa más bonita para el ser humano que saber que es útil a otro y recibir esa gratitud sincera a las otras personas. Y no me malinterpreten, no vamos a trabajar de gratis porque las cosas no nos las regalan. Y nuestro esfuerzo y nuestra preparación obviamente requirió de un recurso económico que pues de alguna manera se tiene que resarcir con nuestros honorarios. Pero el segundo punto es, no estudies esta carrera solo porque vas a ganar dinero. Porque atender a un paciente un domingo a las 8 de la mañana, les aseguro que después de una semana difícil, el dinero no paga eso. El dinero no paga el hecho de... A mí que me toca viajar por lo menos una vez al mes a León y me toca atender a varios pacientes en la mañana, el tener que levantarme tipo 5:30 un domingo, que pudiese aprovechar y despertarme a las 6:30, incluso 7 de la mañana si tengo suerte, y descansar después de una semana pues llena de diferentes actividades. El hecho de tener que uno levantarse, arreglarse después, manejar 1 hora y media, atender de corrido unos 4 horas, almorzar, descansar una media hora y regresar luego a Managua. Les digo, el dinero no paga eso. El dinero no paga eso y si uno tiene una motivación económica, pues uno no va a tener ese fuego por dentro que necesita para alcanzar las metas. Así que la motivación tiene que ir de la mano de, obviamente, amo lo que hago y es el eslogan de una universidad. No quiero ahí tener problemas de copyrights porque también lo que bien se aprende, también se aprende es el eslogan de otra universidad o llega más lejos también, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero lo que les quiero decir es que el asunto está en que uno debe disfrutar lo que uno hace. Y si uno disfruta lo que uno hace, tiene la motivación para hacerlo y uno recibe una remuneración por eso, qué mejor manera.
porque es una gran responsabilidad. Al igual que cualquier otra área médica, otra disciplina médica, nuestra profesión es una gran responsabilidad ante los pacientes. Y la cita no termina simplemente cuando el paciente se va. La cita continúa. El paciente puede tener fracaso en el tratamiento, puede tener dolor postoperatorio, puede cambiar de color, se le puede fracturar, o sea, miles de cosas pueden pasar después. Así que el paciente al final se va del consultorio, paga los honorarios del odontólogo y el paciente puede tener problemas después y uno tiene que ver eso. Desafortunadamente uno tiene que, no desafortunadamente, sino que es nuestra responsabilidad el tener que responder frente a eso, porque obviamente nuestro paciente confía en nosotros, pagó dinero para que lo atendiéramos y al final terminamos ofreciéndole una salida no muy agradable a lo que sería su tratamiento. Así que siempre debemos de tener muy en cuenta eso. Y el tercer punto muy importante, y espero que muchos no estén acá, porque este tercer punto sí es peligroso, es el hecho de lo estoy haciendo porque no había otra cosa que hacer. O la respuesta a la pregunta de ¿por qué estás estudiando odontología? Es no lo sé. Me inscribí aquí y ya, y ahí voy. Ahí voy sacando la carrera. Tengo un estudiante ya de último curso, muy buen estudiante. Yo le suelo, cada vez que me lo encuentro en los pasillos, yo le hago este chiste y yo le digo, mire maestro, le digo yo, mire, ¿en qué me puede ayudar? ¿En qué me puede ayudar? ¿Quiere que le apoye en algo? Y él siempre me sigue el chiste y dice, no, usted no está a mi nivel, usted así. O sea, hacemos el juego de que él es una connotada figura odontológica y ya le voy a decir por qué hacemos esto. Y él me sigue el juego, y yo le pido consejo y él a veces me dice sí, se lo voy a dar, otras veces no. Y así le he dicho, su eminencia le digo ahí. Y yo lo admiro y es una admiración sincera. Y ya le voy a decir por qué. Porque se debe tener una muy buena disciplina, una gran disciplina para poder 5 años estudiar una carrera tan demandante y costosa y no tener clara la idea de por qué. Yo les digo, yo no podría. Y por eso admiro mucho al futuro colega, porque todo ese tiempo estuvo ahí tratando y logrando avanzar, superando los obstáculos, pero por disciplina. Y lógico, si tenés disciplina, vas a alcanzar las metas, pero no te prometo que lo disfrutes en el proceso. Y lo lamentable, lo triste que puede pasar es que obtengas un título universitario, estés con los conocimientos y las habilidades ya certificadas de que podés hacer una serie de cosas y al final no lo termines haciendo. Y no lo culpo. No lo culpo porque al final él decide, bueno, hice esto, les demostré a mis padres de que podía, logré culminar una carrera en la que ellos me apoyaron para culminarla, pero ahora yo decido que mi vida va a tomar un giro y voy a hacer esto, que es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer. Entonces es admirable. Pero no tenemos que hacer eso, no tenemos que pasar por ese paso duro, ese paso complicado, ese estrés, ese sacrificio, por algo que al final no nos mueve, algo al final que no nos eriza la piel, algo al final que no disfrutemos, algo al final que no amemos. Así que mi recomendación para todos es, si estás en los primeros años, toma en cuenta las razones que te llevaron a estudiar odontología. Y cuando tengas las respuestas a esas preguntas, valora si las respuestas incluyen motivación, incluyen deseo, pasión y sobre todo pues la claridad de qué es lo que uno va a hacer en los próximos años de su vida. Y no me voy a ir del podcast sin contarles por qué entonces yo decidí estudiar odontología. Tengo, afortunadamente y gracias a Dios, tengo
dos fuentes de inspiración muy muy importantes en mi vida. En el sentido como persona y también como profesional. Y yo digo, yo soy hijo del mejor odontólogo del mundo. Porque, y entonces me pregunté, ¿quién es tu papá? Entonces mi papá es el mejor odontólogo. ¿Por qué? Porque es mi papá. Eso es simple y sencillo. No me importa lo que digan las otras personas. Para mí, para Eric Castillo, le pregunta, ¿cuál es su odontólogo de cabecera? ¿Cuál es el mejor odontólogo que conoce? Yo le puedo decir mi papá. Él fue una gran fuente de inspiración para mí, pero no solo él. También mi tío Kenneth. Él también me inspiró mucho y me enseñó muchas cosas de la labor odontológica que nunca he leído en un libro. Y mi motivación básicamente fue escuchando a mi papá y viendo lo que mi papá hacía todos los días. Todos los días cómo lo atendían al paciente, las personas, cómo le tenían cariño, porque eso se siente. La señora que llega y lleva un saquito de frijoles, de mango, de arroz, de lo que coseche, y se lo lleva de obsequio a mi papá porque está agradecido con el tratamiento. Son pacientes que pagan. Uno dice, algo hace mi papá, que la gente se siente tan agradecida con su trabajo que encima de eso le regalan cosas. Para los que no son, para esa buena cantidad de personas que escuchan el podcast y que no son de mi país natal, Nicaragua, bello país, les digo, deberían de venir. Excelente gente, clima agradable, tenemos el clima que ustedes quieren. Si quieren playa, tenemos playa. Si quieren frío, tenemos el norte. Tenemos a las mujeres más guapas del mundo en el norte, principalmente en el norte de nuestro país. Hay 3 departamentos importantes para los que les gusta el turismo de montaña, para los que les gusta el canopy, para los que les gusta esa desconexión de la vida urbana. Tenemos Jinotega, Matagalpa, Estelí. También tenemos zonas de hípico, ganadera, como la zona de Chontales. Y se va a encontrar con gente con un calor humano impresionante. Y bueno, tenemos a la ciudad más bonita de toda Nicaragua, que es León, Santiago de los Caballeros. Yo sé que puede generar un poco de molestia ese comentario, pero ¿qué le voy a hacer, no? Es mi ciudad y yo amo a León. No el clima tanto, pero amo León, sí. Es una ciudad colonial, al igual que Granada, y es bien bonito. Es la ciudad que tiene más iglesias de todo el país. Increíble. Y es cuna de la primera universidad de Nicaragua, cuya sede fue el Colegio Tridentino San Ramón, y luego pues lo que tendríamos como la UNAM de León. Luego se separó con la UNAM Managua y ahí son 2 universidades autónomas y es una universidad nacional. Pero bueno, ya me extendí mucho dándole publicidad a mi país, pero bueno, quiero hablar de una costumbre cultural y religiosa que tenemos en diciembre. Yo soy católico y en mi familia siempre hemos profesado la fe por María, por Jesús, San José. Y nosotros tenemos una celebración bien bonita en diciembre, el 7 de diciembre, que se llama la gritería. La gritería, nosotros salimos de las casas y vamos a los diferentes altares que cada casa organiza, al más pomposo, al más humilde, pero todos tienen algo en común, fueron hechos con mucho amor y se reparten cosas. Golosinas, frescos, fruta, algunos lugares dan hasta nacatamal, pana. Recuerdo una vez que me dieron un caballito de madera y es bien bonito, ¿no? Uno como niño disfruta enormemente de la gritería. Y cada vez que tocaba 7 de diciembre y, y salíamos, tal vez mi papá, mi mamá, mi hermano, salíamos a gritar, o lo hacíamos por grupitos, pues, para no dejar la casa sola. Nosotros cuando íbamos con mi papá era impresionante. Yo llevaba una bolsa, mi hermano llevaba otra bolsa y mi papá llevaba su bolsa para recoger, pues obviamente, lo que dieran en la gritería. Y
tal vez mi papá no entraba a la gritería o a la casa donde estaba el altar de la Virgen porque había demasiada gente y entonces era como, vos sos hijo del doctor y entonces llévale esto. Entonces era como, me daban 2 caramelos a mí y a mi papá le daban una pana. Y era como en otro lugar, tal vez me daban 2 caramelos a mí y mi papá le daban 6. Y al final llegábamos a la casa y todos estábamos como que mi papá era el que menos había hecho esfuerzo por meterse hasta el fondo de la casa para poder obtener las golosinas que iban a dar en la gritería. Estoy hablando en un contexto de niños, ¿no? Y mi papá llevaba con un montón de cosas. Recuerdo una vez, incluso que hasta la bolsa se rompió y tuvimos que prestarle una de nuestras bolsas a mi papá para llevar las cosas que la gente llevaba. Entonces, esa cosa, ¿no? De que la gente estuviera agradecida por lo que hacía mi papá por ellos, es algo que la verdad yo siempre admiré. Y yo lo veía desde pequeño y decía, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero poder tener ese tipo de cariño que la gente me tenga por lo que yo hago, por al final lo que se hacía en la labor profesional. Pero eso no es todo. También pasaba de que pacientes decían de que esta corona me salió buenísima, me la hicieron hace un montón de tiempo, esta restauración, y me la hizo su papá. Y o sea, la gente, o sea, está siempre agradecida y reconoce la labor de mi padre como algo bueno, como algo que les ha ayudado y por eso lo buscan. Entonces eso a mí me llenó muchísimo, me gustó eso. Y dije yo quería hacer eso, pero eso da pie para otro podcast sobre algo que pasó después y cómo no quería ser la sombra de mi papá. Pero eso se los prometo en otro podcast, se lo voy a contar. Y mi tío Kenneth me inspiró de una manera diferente. Sí veía lo mismo en el sentido de que la gente que lo conocía agradecido y tenía fidelidad hacia su labor profesional, pero mi tío me enseñó otra cosa que es sumamente importante. Y es que ustedes, jóvenes, sepan que en algún momento de su vida, a futuro, hay personas que van a depender de ustedes. Sí, doctora. Usted de 18 años, usted de 20 años, 23, 25, 30. Si no tiene responsabilidad todavía con terceros, en algún momento lo va a tener. Y uno tiene que velar por la seguridad de esas personas que uno tiene a su cargo o que van a estar a su cargo en su futuro. Toma en cuenta de que su mamá o su papá en algún momento van a partir a la eternidad, o no es que lo quiera, pero es algo que tiene que ser considerado en las posibilidades, y es que se pueden enfermar, las fuerzas van a mermar y van a necesitar de ustedes. Y si ustedes tienen herramientas para poder proveer lo que necesitan y apoyarles en todo lo que puedan, eso va a ser una enorme bendición que ustedes van teniendo. No tienen idea lo que ustedes están invirtiendo en su cuenta celestial de ahorro. No saben lo que cuando usted le ayuda a su papá o a su mamá, no sabe la fuerte cantidad de inversión celestial que usted está haciendo en el cielo. Y si usted cree en Dios y usted tiene temor a Dios y usted tiene fe, si usted hace buenas obras, esas obras serán recompensadas. Tarde o temprano, pero seguramente van a ser recompensadas. Se los digo por experiencia propia. Así que cuando te levantes un lunes a las 5 de la mañana porque tenés que tomar un bus para poder llegar a las 7 a la universidad, toma en cuenta de que estás construyendo tu futuro y estás asegurando la posibilidad de proveer a tu familia que conoce o no conoce en el futuro para ser una mejor persona. Recuerda, yo soy Eric Castillo y esto es Franco.